Esto que estoy a punto de contar es cómo perdí a todos mis amigos por una simple curiosidad. Y por casualidades de la vida, yo seguí viviendo, con el recuerdo y la culpa de que en mis manos estuvo la posibilidad de evitar aquella tragedia. Pero todos nos dejamos llevar por lo desconocido, y el final fue trágico. Resulta que en el pueblo donde vivíamos se rumoraba que en una casa muy adentro, en el monte, vivía Víctor Morales, un hombre solitario pero muy extraño, que falleció años atrás. Pero todos decían que su cuerpo no fue encontrado, aunque le hicieron creer a la gente que sí, sepultando quién sabe qué en su lugar. Ese tema nos taladraba la cabeza a mí y a mis amigos, así que un día fuimos a la tumba de Víctor, y los nombres y fecha coincidían, así que en teoría era su tumba. Una abuela de un amigo tenía una foto suya de cuando estaba vivo, y fue entonces cuando propusieron ir a aquella casa para confirmar si Víctor vivía o se trataba de otro señor. Ya sabíamos cómo era él físicamente, y valor no nos faltaba. La cosa es que cometimos el error de mezclarlo con la idiotez e inmadurez, y 2 días después 2 amigos y yo nos adentramos en el monte, en dirección hacia donde la gente decía que quedaba aquella casa. Durante todo el camino se sentía bien. Era como una exploración. Tardamos 2 horas en encontrar la casa entre los árboles, y tanta maleza que tuvimos que atravesar. Al verla desde lejos sentimos un escalofrío de emoción, al ser los primeros en confirmar los rumores que rondaban en el pueblo. Caminábamos juntos, y de ese modo llegamos a la puerta y tocamos. Nadie abrió, así que tomamos el atrevimiento de entrar por nuestra propia cuenta. Todo el lugar estaba limpio. Lo revisamos a fondo cuarto por cuarto, hasta que en el último, nos llevamos la sorpresa de encontrar una cama donde dormía un señor. Le quitamos la sábana de la cabeza y lo confirmamos. Era Víctor Morales, tal cual aparecía en la foto, como si el tiempo se hubiese detenido para él. El cuerpo no olía mal, pero tenía unas ojeras pronunciadas que parecía producto de la desnutrición. Uno de mis amigos le tocó la mano, y fue cuando la pesadilla comenzó. Víctor abrió los ojos y con el cuchillo escondido en la otra mano, se lo clavó en el cuello a mi amigo. El chorro de sangre salió a presión mientras todos gritamos horrorizados, y ante la impactante escena tuvimos que correr, ya que el que se creía muerto se levantó y comenzó a perseguirnos. Ahí mismo en la casa, alcanzó a mi otro amigo y lo estranguló con sus propias manos mientras escapábamos. Yo inmediatamente fui en su ayuda, golpeándolo con una silla de madera, pero el golpe pareció que no le provocó ningún daño. Él mismo agarró un pedazo de madera de la silla que se quebró al momento de pegarle, persiguiéndonos desde ese largo pasillo de la casa. Nos dimos cuenta de que pelear a los puños con ese hombre no iba a servir de nada. Éramos unos simples adolescentes que apenas nos estábamos desarrollando. Solo queríamos divertirnos. El tipo estaba lleno de rabia porque nosotros habíamos invadido su hogar, pero más que nada, parecía querer asegurarse a toda costa de que el secreto de que él vivía ahí no fuese revelado nunca. La puerta estaba a nuestro alcance, y no dudamos en salir corriendo en dirección hacia el pueblo. Víctor no salió de la casa, así que dedujimos que nos habíamos salvado milagrosamente. Estábamos muy equivocados con eso. Lo vimos al lado de un árbol media hora después, con el cuchillo ensangrentado que le quitó la vida a mi amigo. Gracias a Dios no nos persiguió, pero nos miró con mucho desprecio y odio, haciendo un gesto de molestia y un gruñido, dando a entender que no quería que alguien más regresara a su casa. Simplemente se fue perdiéndose entre la maleza y nos permitió regresar al pueblo. A nadie le contamos la verdad de lo que pasó. Tenía tanto miedo de que ese sujeto apareciera una noche en mi casa, listo para matarme por contar su secreto. Así que inventamos una historia de que nuestro amigo cayó en el río y se ahogó, perdiéndose en la corriente. Un año después mi amigo, que sobrevivió conmigo, se fue del pueblo con sus padres, y yo me quedé con ese secreto para mí mismo, sin nadie con quien desahogarme. No contar la verdad es algo de lo que me arrepentí por tantos años, pero
Estoy seguro de que ese sujeto estuvo incontables noches espiándome desde la oscuridad, esperando que dijera algo para entrar y matarme, pues muchas noches no pude dormir por una sensación de sentirme observado. Y creo que siempre estuve en lo correcto. Hola Glenn, mi nombre es Tomás. Quiero contarles cómo un simple malestar que tuve por culpa del vicio por el alcohol se convirtió en el origen o inicio de la peor experiencia de mi vida, que de no ser por un familiar que llegó en el momento preciso, no estuviese aquí para contar esta anécdota. Llevaba 3 días seguidos bebiendo por todo el pueblo, un abuso total, y mi familia se molestaba con cada hora que pasaba, y no regresaba a casa. En verdad me estaba divirtiendo, no podía negarlo, y pasé esas 3 noches durmiendo en el río, en el bosque e incluso hasta en la calle. Regresé al cuarto día por la mañana, sin estar en mis 5 sentidos, pero decidido a que iba a descansar y dejar de beber. Al menos por esa semana. Mi madre me hizo comida y me daba de todo para el malestar. Era una simple resaca, no tan fuerte como otras realmente insoportables que había tenido, pero ya no tenía 20 años. Mi cuerpo envejecía y cada vez aguantaba menos. Al día siguiente los síntomas aumentaron. Mi madre decía que tal vez bebía algo que no debía, y eso siempre pasaba cuando me embriagaba con personas con las que nunca había hablado antes. Así, ella me convenció de ir con la curandera del pueblo para que me hiciera un remedio y se encargara de hacerme sentir un poco mejor, o al menos descartar que no fuese por otra cosa externa a los tragos. Llegamos y me llevó a una choza que tenía en su patio trasero entre los árboles. Ahí me acostaron en una pequeña cama, y ahí esperé mientras fue a buscar los ingredientes para hacerme un remedio. Me relajó mucho la tranquilidad y el clima fresco de esa noche. Quería dormirme, pues aún me sentía muy mareado, y mi madre había salido a buscar a un primo para que se quedara conmigo, ya que ella debía estar pendiente de mi abuela. En la casa no se encontraba nadie más. Pasó alrededor de media hora y finalmente llegó la curandera. Cuando llegamos, la verdad, yo tenía la cabeza hecha un desastre y no le había puesto atención. Pero al verla, era increíblemente hermosa. Y no sé si era yo o qué pasaba, pero su piel parecía brillar. Era muy pálida, aunque eso no le quitaba su belleza. En sus manos no traía ningún frasco, ingredientes o algún remedio, y eso se me hizo extraño. Al ponerse a mi lado me dijo, debía encender unas velas y cerrar las ventanas y la puerta para comenzar con su trabajo. Necesitaba concentrarse. Solamente estaba la luz tenue de las velas y tenía muy poca visibilidad, además de que estaba muy mareado. La curandera estaba de espaldas haciendo no sé qué, y entonces volteó. Aquel rostro hermoso ahora estaba completamente deforme. Su piel se tornó tan oscura que parecía quemada, casi carbonizada, con sarpullidos que me dejaron completamente sorprendido. De pronto ya no tenía ni un solo diente, y solo podía verse su asquerosa lengua. Me levanté lo más rápido que pude, pero ella llegó a mí con una rapidez impresionante, y me agarró del pecho para tumbarme al suelo. Su fuerza era tan descomunal que cuando caí al piso y me golpeé la espalda, quedé al borde de caer desmayado. Sin embargo, estando en el suelo ya no podía ver su silueta entre la oscuridad. Pero entonces, sentí alrededor de mi cuello unas manos que no podía ver, y esas mismas comenzaron a asfixiarme sin darme alguna oportunidad de defenderme. Sentía como el aire dejó de entrar a mis pulmones, sintiéndome totalmente desesperado. Incluso yo mismo me apretaba el cuello al querer librarme, porque no hacía contacto con la piel que me estaba ahorcando. A pesar de que me resigné pensando que en ese momento estaba a punto de morir, no dejaba de forcejear mientras algo me asfixiaba. Luché con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando se escucharon unos pasos corriendo, y segundos después entró mi primo a la choza, viéndome tirado en el piso luchando contra algo que ni él ni yo podíamos ver. Apenas me tocó, aquellas manos en mi cuello me soltaron y comencé a recuperar el aire desesperadamente. Me tardé 5 minutos en decir una palabra, y la curandera no estaba por ningún lugar. Confirmé después que mi primo no pudo verla, pero de todos modos le conté lo que pasó.
Cuando salimos de esa choza, venía saliendo de su hogar la auténtica curandera con el remedio en sus manos. Y ahí pude darme cuenta de que esa persona que entró no era quien decía ser. La curandera entró a la choza y vio muchas cosas tiradas en el suelo, y nos preguntó qué había ocurrido y por qué tenía el cuello lleno de arañazos. Fue entonces cuando le conté todo. Ella se quedó pensando por un momento, y con una expresión seria me dijo que fui muy afortunado de que mi primo llegara a tiempo, pues esa cosa que se apareció y me atacó no era humano. Se contaban muchos rumores de que en ese bosque habitaban entidades muy oscuras, que se hacían pasar por humanos para llevarse las almas de personas que estuvieran desprevenidas cerca del bosque, ya que hace décadas brujas realizaron muchos rituales con sacrificios humanos para invocar demonios, desde el fondo de ese bosque, donde la luz jamás atraviesa las copas de los árboles. Nunca volví a acercarme a ese bosque lleno de energías oscuras. Aún así, gracias a esa experiencia pude dejar el alcohol, y ya me encuentro mejorando mi vida. Pero eso que viví nunca la voy a olvidar, y espero que la gente en mi pueblo nunca se acerque al bosque, sobre todo por la noche.